Vamos a darle la bienvenida al licenciado Fernando Peña. Él es director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y como tal es de los participantes del observatorio en las negociaciones, en las discusiones del pacto eléctrico que han venido. Ya tiene 1 año y medio ese proceso, Fernando. ¿En qué está? He oído decir que están a punto ya de un acuerdo para el pacto eléctrico. Dinos, ponnos sobre la mesa la situación. Bueno, tú empiezas muy bien, bueno, qué bueno que nos encontramos nuevamente, pero hace alrededor de 10 días, todo el sector social que participa del proceso de discusión dijo que había toda una determinación orientada a freír el pacto eléctrico. A freírlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Freírlo quiere decir liquidarlo. Freírlo quiere decir, es mucho más que sancocharlo, ¿no? Es en aceite caliente hacer de él lo que no debe ser. Y solo por la determinación de que el próximo 16 el presidente de la República necesita anunciar a nombre del pacto lo que el gobierno tiene determinado hacer por encima del país y por encima de un proceso de discusión que ha podido ser bastante rico en términos de las propuestas. Del proceso de consultas desarrollado en todo el país, insuficiente incluso, pero parió alrededor de 2.390 propuestas surgidas de las bases de la sociedad. Bueno, pero eso, el que sean tantas no necesariamente positivo, sí. Puede ser que eso sea negativo, Fernando, que haya demasiado propuestas. Sí, no, es que no es cualquier cosa, estamos hablando del corazón del posible desarrollo efectivo y humano de este país. De eso, el proceso de consolidación permitió alrededor de 1.300 propuestas que se fueron condensando. Y de eso, la propia dirección del pacto, en el CES y en sus equipos técnicos, el Consejo Económico y Social, redujo esas propuestas a unas 450. Y entonces eso se ha intentado en un comité de trabajo convertir en un documento de pacto. Ocurre que violando la metodología, el comité de trabajo que debe integrar 5 representantes de cada uno de los 4 sectores no ha podido trabajar. Si se suponía que debía trabajar ayer y hoy. Los 4 sectores son el gobierno, el sector laboral, el sector empresarial y el sector social. Sí. ¿Y debió trabajar? Debió trabajar como órgano para convertir todas esas propuestas en un documento que se iba a conocer en la preplenaria. ¿Cuándo era la preplenaria? La preplenaria se fijó de manera abrupta para el día de mañana. Ah, ¿mañana es? Sí, mañana supuestamente. Va a sesionar. Pero ¿qué ocurre? El documento no está listo. No está ni siquiera por la mitad. No está por la mitad en una comisión que a última hora fue creada precisamente para acelerar las cosas. Y finalmente, aparte de esto, debe ser conocido por el comité de trabajo de los 4 sectores para tratar de construir un documento que llegue limpio a la plenaria con los consensos y los disensos. Entonces, pero la preprimaria, ¿quién la convoca? Se convoca desde la dirección del pacto y el Consejo Económico y Social. Bueno, pero entonces la dirección del pacto y el Consejo Económico y Social son los responsables de freír. Así es, pero están supuestos a cumplir con una metodología que es pactada y acordada por todos y que además garantiza que se reconozca y que no se tire por el suelo, que no se pisotee lo que aportó la gente. Pero para el gobierno es una sociedad en la que se consulta. Para el gobierno es imposible imponer una decisión si estos sectores, los otros 3 sectores, no están de acuerdo. Así es, pero no solo eso, es que el pacto es de todo y además la metodología del consenso. Pero debemos ponernos de acuerdo todos para eso. ¿Cuenta con el respaldo de los 4 grupos no. o de ninguno de los? Ocurre que el gobierno al final, su equipo, hizo una propuesta, construyó un documento que quería que fuera el pacto y quería hacer solo un documento de consenso y no discutir las cosas que eran disenso. Y ocurre que al llegar a los 4 sectores en la comisión creada, finalmente tuvieron que aceptar que se incluyeran no solo los consensos, sino los disensos, para discutirlo todo, porque el pacto es una sola cosa. Sin embargo, ese proceso ha ido tratando de limpiar un documento y todavía no tenemos ese documento a esta hora y no es posible tenerlo hoy por la cantidad de propuestas que hay. Solamente la base que planteó el gobierno es esa cantidad de páginas que está ahí. Y ni siquiera vamos por la mitad. Porque a lo mejor tiene meses en manos de ustedes. El gobierno lo entregó hace
apenas, menos de hace una semana. Se comprometió ¿Menos a de entregarlo el viernes pasado. No lo entregó el viernes, sino que apareció el lunes prácticamente sobre la reunión. El lunes de la semana Sí, pasada. así es. Y O entonces, sea, hace una semana. hace una semana, y empezó el proceso de discusión de cada uno de los temas, y se pudo comprobar que ahí no estaban contenidas el conjunto de las propuestas que habían sido hechas. Porque ¿qué intentó el gobierno? Cuando vio que las cosas podían hacerse de manera ordenada, lo que se inventó fue la propuesta de que cada grupo dijera, al margen de todo lo que se había planteado y consensuado y discutido en el pacto, que cada grupo dijera cuáles eran sus 10 puntos prioritarios. Y entonces se intentó hacer una discusión sobre esos 10 puntos prioritarios para sustituir el pacto por los 10 puntos y todo el proceso. Cuando no fue posible hacerlo porque los 3 sectores dijeron que no, entonces se decidió articular esto a la matriz de las 450 Espérate, propuestas. vamos al paso. Los 3 sectores, quiere decir el empresariado, sindical y social, le dijeron al Que gobierno había que así, tomar no. en cuenta el había conjunto que de tomar en propuestas cuenta que lo se habían anterior. hecho. Exactamente. No es que vamos ahora, díganos cuáles son cada uno de los 10 aspectos que consideran fundamentales. Pero el argumento que ha exhibido la delegación de gobierno es exclusivamente que hay un compromiso y una determinación del presidente de que tiene que estar listo esto porque el 16 de agosto hay que anunciar todo el asunto. Faltan 2 semanas. No solo eso, sino que esto tiene que ver con cosas que coinciden muy especialmente en la historia. ¿Tú recuerdas cuando se produjo la discusión del pacto fiscal en el CES y se inició? Justamente pasó lo que va a pasar. Hace 4 años. Sí, pasó lo que va a pasar hoy. Pero Se a mí reúne me- el comité político, toma una decisión, se olvidan de eso y hay una decisión de mando de Sorprende, gobierno Fernando. para eso. ¿Tú crees que va a haber una imposición, que el comité político del PLD decide hoy que hay que sacar eso adelante como sea? No sé si está siquiera en su agenda. Lo que sé es que hay una determinación política de gobierno de que hay que iniciar unas plenarias mañana sin ni siquiera tener el documento. Es más, todavía tienen el documento y hay que socializarlo entre los participantes para que conozcan qué es lo que se va a discutir, pero no quieren eso. Lo que quieren es sencillamente un bulto y un mando para justificar lo que el gobierno está haciendo. Mientras tanto, se habla de un plan de expansión, por ejemplo, Juan Bolívar, Adalberto, un plan de expansión a costo mínimo para pensar el sector eléctrico en el largo plazo. Ocurre que para eso usted tiene que saber con qué cuenta, cuáles son los planes, cuál es la energía que usted va a tener. Sin embargo, el gobierno no mete en discusión ni siquiera Punta Catalina. Punta Catalina no estaba en discusión en el pacto porque el gobierno no quería. A última hora, por la presión, han tenido que aceptar. Y frente a eso, incluso hemos hecho propuestas concretas, no solo desde el sector social. Ayer los empresarios en Palacio plantearon volvieron a recoger algo que hasta el Fondo Monetario Internacional ha descartado, como la creación, el desarrollo de un proyecto alrededor del tema de Punta Catalina, que es un modelo de negocio que incluso hasta los organismos internacionales ya no toman en cuenta, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque precisamente... ¿Pero cuál es el modelo de negocio? ¿Privatizar eso también después que se ha invertido recursos públicos ahí? Hay una forma de negocios que ha sido muy difundida, que implica el paso al sector privado o el control del sector privado de empresas como esa, que son estatales y que te las figuran precisamente a través del fideicomiso como si fueran una empresa paraestatal. Bueno, el gobierno buscó la inversión privada, lo que pasa es que no la ha conseguido. Claro. Esa es una de las cosas. En el proyecto Punta Catalina. Sí. Sí, pero Entonces, después que la planta esté construida, ponerla en manos del sector privado, eso implicaría como una donación que no tendría explicación. pero el fideicomiso podría encubrir lo que ha pasado. Yo digo, el tema de Punta Catalina es un tema precisamente aparte. Por eso los grupos sociales estamos haciendo una propuesta alternativa de un modelo de negocio diferente, sin que el gobierno tenga que endeudarse, para cubrir lo que falta, pero transparentando lo que se ha hecho. Bueno, pero ya por lo menos el gobierno les dio la información a ustedes en la negociación, toda la información sobre Punta Catalina, ya No, sabemos. No. ¿Cómo que no? Lo que está en Tú público, acabas de decir que el gobierno al final dio la información. No dije que el gobierno al final aceptó que se discutiera el tema. Ajá. Pero Sin dar la información. las únicas informaciones que hay sobre el tema de Punta Catalina son las que están en la web.
Y si tú ves, hay un contrato EPC, hay documentos que han podido oficiosamente ser tenidos en cuenta, pero sin embargo tú encuentras la propaganda que se hace que es totalmente diferente a la realidad. ¿Por dónde va el proyecto de Punta Catalina en ¿Cuál es la construcción? realidad de Punta Catalina hoy? La realidad de Punta Catalina es que su contrato en materia de diseño está en alrededor de un 90%, y es normal porque para usted hasta solicitar prestado, El diseño. tiene que ser. Eso no quiere decir que la ejecución. Las órdenes de compra de Punta Catalina están en alrededor, y eso está en documentos que podemos mostrarlo, está en ejecución alrededor de un 85, un 90%. Eso Las es lo que órdenes dijo de el otro compra. día la CDE, Sí. que tenía el calendario en un 80%. Sin embargo, 85%. sin embargo, la construcción está entre el 35 y el 40%. Y eso se puede mostrar solo con un ejemplo. Esas plantas, ese sistema lleva dos domus, dos grandes aparatos con los cuales se va a procesar fundamentalmente combustible para hacer energía. Ocurre que solo uno ha llegado. Dos calderas, quiere Sí, decir. incluye dos calderas, ¿no? Eso, dos turbinas. Eso solamente una está. Y esa necesita cada una, aparte de sostenerse y de ser montada. Los ingenieros explican esto con mucha facilidad, yo estoy lejos de ser ingeniero, pero necesita 4 grandes paredes. La primera, la única que está, tiene 2 y una parte de la tercera. Efectivamente, todos los ingenieros que han estudiado el caso y los especialistas que lo conocen, y además las muestras que hay, dicen que es alrededor del 35 al 40%. Pero más aún, el gobierno ha admitido, el propio Bichara lo ha admitido, alrededor de 8 meses de retraso. ¿Cómo es posible hacer propaganda de que la solución del problema energético de este país es ahora con Punta Catalina, cuando Catalina no solo está pautada para dentro casi 2 años, sino que además tiene 8 meses de retraso, y después de terminar su construcción necesita un periodo de prueba y de arranque? Originalmente era para el 2016 o el 2017. 2017. Originalmente. Sí. Y Sí, un porque periodo no era- de 8 porque- meses de sí. retraso la lleva a casi el 2018. Así es. De eso O sea no lo- que pueden pasar 2 años más. por supuesto Y que sí. entonces un periodo de prueba. Pero lo grande es que... Bueno, es que eso estaría en Sí, el calendario, sí. el periodo de prueba. Pero lo grande es que mientras tanto la demanda energética de este país sube, Adalberto, sube. 100 megas cada año. Ocurre que además de eso, de que la demanda crece, aquí hay una insuficiencia. Entonces, Catalina con sus 700 megas tampoco es solución al periodo en que está pautado el término, se necesita más energía. Por eso hacen lo que están haciendo ahora, dejaron vencer los contratos de Madrid sin hacer licitaciones, porque debieron comenzarse a hacer 5 años después de iniciado el acuerdo de Madrid. Y además de eso, están planteando lo peor para este país en términos de planeación estratégica, que es resolver el asunto a propósito de los contratos de corto plazo. ¿Cómo usted en una crisis como esta puede plantear la solución del problema energético sin pensarlo a largo plazo? ¿Por qué? Porque los contratos de corto plazo permiten la corrupción, permiten la discrecionalidad y permiten lo que está pasando ahora. Permiten casos como el de la planta secreta que denunciamos hace un tiempo en medio del propio proceso del pacto, y adelanto que no solo eso, aquí hay incluso contrataciones que fueron denunciadas por nosotros desde el año pasado. Pero la planta de otras secreta plantas quedó más. anulada. Sí, Eso quedó anulado. pero ocurre que hay más. ¿Qué hay más que? Hay más contratos. El propio Bichara dijo que eran entre 12 y 15 contratos que estaban planteados de ese tipo. Lo dijo públicamente y nadie hace caso en el país. Es como si tuviésemos anestesiado, que nadie reacciona. Entonces nosotros no estamos planteando un problema de oposición a cosas. Por ejemplo, en el caso de Catalina, y de construir la energía base que necesita este sistema. Lo que estamos diciendo es, la solución no puede ser lanzar este país al mercado spot, que es lo que está pasando ahora, que es mucho más caro, que hay que pagar no solo la energía cash, sino que además ha sido en los últimos años, en los últimos 10 años, efectivamente toda la línea de precios del precio medio de compra es mucho más caro que los contratos. Más detalles sobre el fin del Acuerdo de Madrid. Quisiera precisar un poquito. Mañana hay una asamblea, así se llama. Mañana está convocada la preplenaria del pacto, donde se deberá conocer el documento. En esa de preplenaria consenso participan todos los actores convocados ¿han confirmado y la participantes. participación? Bueno, incluyéndolo a ustedes. Empezaron como que, claro que nosotros estamos listos para participar porque tenemos posiciones. El problema es en qué condiciones se da. ¿Y ustedes hacen lobby con los demás sectores o no para ya tener posiciones conjuntas? Todos, ¿Ustedes están más cerca del empresariado que del gobierno? Nosotros estamos
cerca de los ciudadanos del país. Y nuestra alianza fundamental es con los trabajadores que son ciudadanos igual que ustedes, igual que nosotros. Estamos hablando de que esos son los dos sectores que además pagan el costo de la barbaridad que aquí se ha hecho, porque son los ciudadanos. Se avanza mañana. Hay coincidencias del sector social y laboral, y particularmente el sector social, con aspectos planteados con partes del empresariado, sobre todo con los que van a ir a la quiebra, los empresariados medios, los de Herrera, las pymes, las cooperativas. Tenemos múltiples coincidencias. ¿Y por qué van a ir a la quiebra? Por una razón elemental, porque toda la apuesta que se está haciendo, por ejemplo, va a encarecer el precio de la energía. ¿Cómo que va a encarecer? Elemental. El sector social ha planteado la demanda de la rebaja de un 30% de la tarifa, solamente a partir del tema combustible. Porque a partir del tema combustible usted ve los números, solamente lo que dice el propio Bichala, cuánto ha ahorrado el gobierno por el tema de la rebaja de los combustibles, y no solo eso, por la rebaja del precio de medio de compra a los generadores actualmente en el país, pero con y sin embargo eso, no baja Fernando, la tarifa. Es obvio que al sector privado, inclusive a los trabajadores y al pueblo dominicano, le conviene que se haga la reducción. Y ahí hay que enfrentar al gobierno, porque es el gobierno el que cobra, el que se beneficia. No, el dueño del negocio, porque el dueño de las EDES. Y ahí es que se hace el negocio, en la compra y venta. Sí, el dueño de la distribuidora, pero esa distribuidora, recuérdate que estaban en manos privadas. Pero son públicas. Y las privadas no la quisieron. Están bajo control estatal. No la quisieron y no resolvieron el problema. No la quisieron, no. La política que se desarrolló llegó a un punto en que no le era más negocio entregársela. No. Estábamos convencidos absolutamente de lo que ha pasado, y no solo eso, sino que lo habíamos planteado. Pero ese es un problema. Pero el tema viejo. Es que eso se privatizó, sí. Eso se puso en manos de empresas privadas, y se recompró, nacionales e internacionales. Y estas empresas la vendieron, hicieron su negocio, ganaron su dinero. Sí, así es. Grande ahí. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con las plantas generadoras. Las generadoras que eran del Estado, que se compraron con recursos del Estado, que están en terreno del Estado y que hoy están administradas por el sector privado. Ese están ganando. Entonces, bajar el costo por lo del combustible es importante, pero también habría que bajarlo por la generación. Pero por supuesto, es que el precio medio de compra al gobierno por razones del combustible le bajó. Ahora, eso no quita el carácter oneroso de los contratos. Pero los generadores bajaron el precio de venta después en la medida en que bajaron los precios del combustible. Oh, claro, y sin embargo los generadores bajaron. Claro que sí, sin embargo a los consumidores y la consumidora, no solo eso, sino que la apuesta ahora, y es el planteo de un sector del empresariado, sobre todo vinculado a los usuarios no regulados, que son capaces de plantear ahora, y el gobierno ser anuente a eso, en el marco del pacto, un modelo para el problema de la tarifa técnica, Juan Bolívar, que le va a bajar la energía a los grandes consumidores y se la va a subir a los infelices. Ahora eso es lo que está planteado. Entonces el gobierno no ha aceptado ni siquiera, óyeme bien, la veeduría social. Quieren que haya un comité de seguimiento del pacto, no quieren que haya veeduría en las empresas porque no quieren que el pueblo, que la gente, que las organizaciones, que la sociedad civil chequee lo que se hace, porque no quieren ser transparentes. Juan Bolívar, aquí hace 5 años que no se rinde un informe auditado de las empresas eléctricas. 5 años de las empresas. De las distribuidoras. Sí. No tienen un informe, no saben cuál es su patrimonio, dicen en los pocos papeles que han entregado. O sea, que hay un gigantesco desorden que este país tiene que conocer y reaccionar. ¿Y ustedes no lo han reclamado? ¿Los sectores, el empresariado no lo reclama? Todo lo hemos reclamado y no lo han cumplido. No han cumplido. Sí, no hay solamente transparencia. Ustedes los de la UAS que lo reclaman. No. Todos los sectores sociales, todo el empresariado por escrito. El sector laboral, hemos reclamado eso. No han dado toda la información que se necesita. Pero y la que han dado ¿y de qué parte es agregada. Que estamos hablando entonces? Ahí vamos. Entonces, no hay una actitud dirigida a construir efectivamente un pacto, sino a usar un bulto que le dé legitimidad a la decisión del gobierno de seguir por lo mismo. Pero yo creía que sí, que habían avanzado en la entrega de la información. No, la entrega de la información que se hizo es la información que ya se tenía. Fue sencillamente parcial y no es desagregable. Por ejemplo, no hay informes financieros. Mira, si no firman el empresariado y el sector social y el sector laboral, no hay pacto. Por supuesto. Por eso recordé lo del pacto. Quiere decir que mañana por eso recordé lo del pacto la fiscal. Mayoría de los grupos lo van a apoyar, ¿o no? ¿A quiénes? Al pacto. No, lo que estamos diciendo es, hay una maniobra orientada incluso a crear dificultades que puedan permitir sacar parte de la sociedad civil o la sociedad civil para imaginarse otra. 1. 2.
presionar en la lógica de poder a un sector del empresariado para que no actúe como piensa y de manera propia. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el propio gobierno tienen las mismas posiciones. O sea, no es lo mismo que se piensa desde el litoral de la feria, en el control de las sedes, en el manejo de un negocio opaco, que las cosas no pueden seguir siendo transparentes, que lo que se maneja de los sectores que piensan que el país tiene que abocarse a vivir una realidad diferente. Mira, nada más pensando el tema de energía y los contratos, supónganse ustedes lo que implica que con discrecionalidad se maneje el problema Pero a propósito de licitaciones contrato y de compras. energía, mira, ya el 31 de julio concluyó el Acuerdo de Madrid, el Acuerdo Eléctrico de Madrid. Eso deja al Estado en una condición favorable para renegociar de nuevo. Pero por otro lado, eso coincide con que, tomando tus palabras, a más tardar dentro de 2 años, el Estado va a aportar, va a aportar al sistema eléctrico nacional casi un 40% de lo que es la demanda actual de energía con Catalina. Eso no coloca al Estado Dominicano y al país en mejores condiciones para afrontar el problema eléctrico que arrastramos desde hace yo no sé cuánto, pero décadas, muchas décadas. Sí y solo sí es capaz de planearse en el largo plazo el problema eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre? Tú metes 700 megas hoy y tienes una energía base nueva, que es lo que se proyecta con Catalina, y es correcto pensarlo. Pero si tú no eres capaz de tener una capacidad que te permita manejar la demanda eléctrica con una capacidad igual a la de Punta Catalina, entonces tú tienes un sistema que no tiene capacidades de sostenibilidad. Si además de eso la demanda crece en lo que entra Catalina, obviamente que cuando llegue el momento de entrar Catalina no tendremos suficiente. Aquí hay 1.400 megas casi de déficit energético. Y dirán los generadores, nosotros tenemos toda la energía, se lo ha contestado Milton Morrison, que ustedes quieran comprar. Y es verdad. Incluso el Estado debería tener dinero para eso por la situación de nuestras sedes. Sin embargo, hay un diferendo. La ADIE dice que ellos han tenido más energía que lo que está demandando en compra la distribuidora. Y la CDE ayer dice que hay problemas de generación. ¿Cuál es la realidad? Hay problemas de generación. Ustedes que están en medio de esas negociaciones. Mira, lo primero es que aquí se produce una energía que el gobierno no tiene la capacidad aparente de comprar. Es verdad. El hecho de que haya pérdida. El hecho de que haya déficit en el pago, déficit por cuenta de que no se le paga toda la energía que se compra a los generadores, es una muestra de eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que aquí toda la energía que se produce llega a un solo sistema, al CENI, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Esa energía que llega, del 100% de esa, Juan Bolívar, aquí solo se factura el 67, 65%. Bueno, eso dijo Morrison, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores. Yo lo entrevisté el domingo en Jornada Extra. No, pero 33% se sigue perdiendo, y él lo explica. Si compran 100 y pierden 33, no puede ser bueno el negocio. No es bueno. Entonces compran 50 y nada más pierden 16,5. No, pero o sea, pierden el equivalente a la mitad de lo que perderían. Sí. Pero si tú tomas en cuenta que los números de las EDES de Bichara dicen que aquí el 96% de los usuarios que se le factura lo paga, entonces si quitamos las pérdidas técnicas que son el 12%, ¿dónde está el 23%? Eso es lo que nosotros llamamos, y no nos quieren creer alguna gente, el roboducto. Esa es la principal empresa eléctrica de aquí, porque donde se hace el negocio es en la compra y venta de energía, no es en la generación. Y después que usted prendió el bombillo ya la consumió. Ese es el gran problema que hay aquí y no se quiere entender. Y eso es responsabilidad de quienes manejan la política pública. Bueno, pero una parte de esa energía son los pobres que no la pueden pagar. ¿Cuál? De la que se pierde, de la que no se factura o no se cobra. No, esa es la energía de la acumulación extraeconómica, del robo, de la estafa, Juan Bolívar. Los pobres aquí pagan la energía a los que se la factura. Ahora, hay una parte de la población, ciertamente que aquí hay robo de energía, sí, que hay subsidio a ese sector, sí, el llamado subsidio focalizado, que no es tan focalizado y lo dicen los propios datos de ellos. ¿Qué porcentaje es eso de la energía que aquí se negocia? Llega al 20% de la energía. No,
Entonces, efectivamente, ni siquiera descontándole el subsidio, usted alcanza a explicar qué es lo que han hecho, qué es lo que ocurre, que ese es uno de los mecanismos más brutales de acumulación, y eso, que no le hemos metido el tema del negocio paralelo que corre, que es el negocio de los combustibles. Por tanto, aquí no se subsidia a los pobres y a la población del país. Aquí a quien fundamentalmente se subsidia es a los que son capaces de, en un negocio opaco y no transparente, acumular riqueza sobre la base de ese esquema. Dejar que las cosas sigan igual, lanzarnos al mercado spot, que es la estrategia del gobierno, lo cual es una barbaridad. Eso fracasó desde cuando California. ¿Cómo una barbaridad? ¿Y no el mercado de base de licitación? No, el mercado spot no es ese, el mercado spot es aquel, el que no es base de licitación, la base de las licitaciones Bueno, son el gobierno, la las, CDE dice que va a comprar por licitación. así, mercado elemental, lo que decía, en mercado de corto plazo, en contratos de compra y venta de 2 años y de 3 años. ¿Quién financia las compras de corto plazo? La financia la banca, se consiguen precios bajos. No, eso apunta a elevar el costo del asunto. Y está demostrado. Yo tengo aquí incluso una gráfica de lo que ha sido el funcionamiento del mercado después de los últimos años, que la traje justamente porque sabía que eso iba a salir. ¿No ha habido compra por licitación de energía? No, Pero yo creo que es el comportamiento del mercado después en relación al mercado a bajo mí me contrato. extraña un poco, Fernando, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no haya puesto de relieve el fracaso que tuvo este proceso de privatización y el costo que ha tenido que pagar el pueblo dominicano por este proceso que prometió solucionar definitivamente el problema energético. En tanto y cuanto fragmentamos la producción y distribución de energía, fragmentamos la única empresa que tenía el monopolio de la energía. Se había dicho que eso era lo que iba a resolver el problema, iba a bajar los costos, el Estado se iba a ahorrar un dineral que invertía en subsidios, y lo que tenemos nosotros ahora es que ese dinero que invierte el Estado se ha quintuplicado después de ese proceso. Y las plantas que estaban en manos del Estado dominicano fueron pasadas al sector privado, con la promesa que el sector privado iba a invertir en generación. Iba a invertir mucho, había prometido muchos dólares. El Estado iba a invertir. El Estado no, lo iba a invertir el sector privado, Sí. porque el Estado le dio la Dos Gitavos, el parque de Jaina, el parque de la Mitsubishi de San Pedro de Macorís, todo se lo dio al sector privado. Sí, así es, pero fue más. En la propia ley esa, que tiene que ser cuestionada en mucho más profundidad que lo que tú mismo lo haces con tu pregunta, el Estado tenía la oportunidad, sin tener que hacer nueva ley como la 394, tenía la oportunidad de negociar, de generar 100 megas anuales. Nunca lo hizo. Sino que tiene la responsabilidad de la dirección del Estado y de la política pública. ¿Quién tiene que obligar a que los generadores cumplan y a que inviertan? ¿Es el Estado? Ocurre que no lo obligaron y no invirtieron porque era mucho más negocio para ellos seguir trabajando con plantas cada vez más obsoletas, porque además aquí el precio lo pone la más deficiente, la de menos mérito. Eso es lo que ha pasado. Entonces, dejar que las cosas funcionaran así es para que el funcionariado o una parte importante del funcionariado medrara en esas condiciones. Sí, la UAS, y desde la UAS se dijo, Adalberto, y se pronunció. Y bueno, no es ahora que estamos planteando esto. Fernando, el tiempo se nos acabó. En un minuto, dinos qué es lo que, entonces, qué es lo que fundamental que traba el pacto fiscal. 4, 5, 6 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? El fiscal, vamos a ver, el eléctrico. Perdón, el eléctrico, el pacto eléctrico. Pero no estás lejos de una cosa de la otra. Nosotros vamos a examinar todo esta tarde a las 5 de la tarde en una asamblea de todo el sector social que está convocada en la Facultad de Ciencias Jurídicas en el edificio todo el sector de la social, todo el sector social, sí. ¿Y quiénes integran ese sector representado? Hay 33 organizaciones y entidades que forman parte de eso, que implican la participación de organizaciones como Articulación Nacional Campesina, como Econamuca, como Ascadisna,
ONGs, Alianza ONGs, el observatorio y las academias, centros, sí, INTEC, la Pero tú UAS. comenzaste por los campesinos, Fernando, tú todavía estás en el esquema de los años 70. O sea que los ciudadanos no tienen derecho ni posibilidad de opinar. Pero que Tú eres un hombre que ha influye defendido mucho el la derecho asociación ciudadano. de campesinos en Así eso, es, es así. mínimo. Una pregunta, ¿tú crees que se puede pensar en las hidroeléctricas de este país sin pensar en los campesinos? Sí, no, pero yo no digo que no lo incluya, yo lo que digo No, es lo que que son comenzaste por los campesinos. porque son actores convocados y además porque yo creo que Tú quieres eso. los ciudadanos tienen derecho y son los que tienen que opinar y los que pensaban... Bueno, pero ¿cuáles son las Los que tres pensaban o que- cuatro los que elementos? pensaban que Te no lo voy a podíamos reducir. opinar, Los que tres o pensaban- cuatro elementos que traban el pacto. Los que ¿cuáles pensaban son? que no podíamos opinar, nosotros somos el único sector que ha producido hasta libros sobre el tema eléctrico en este proceso de discusión. Entonces, hay la necesidad de que se reconozca una cosa. Lo primero es que el sector social no puede decir que sí a un pacto donde no se garantiza que la energía va a ser más barata. Es Que seguro. puede serlo desde ahora y va a serlo. Segundo, Segundo. que no garantice que va a haber transparencia y que va a haber veeduría social en todo el sistema, en las empresas y en los órganos. Son Directa. dos. Sigue. Que garantice que se va a recuperar efectivamente el sistema hidroeléctrico dominicano y se va a hacer una apuesta a la energía alternativa, como dice la ley de Estrategia Nacional Eso de Desarrollo y tampoco los está convenios. todavía. Tres. Van Que tres. se necesita un plan de expansión a costo mínimo hecho sobre la base de transparentar todos los compromisos y las obligaciones que se tienen ahora. Cuatro. ¿Queda alguno más? Sí, sí. Que se garantice que habrá la reposición de los apagones financieramente, o sea, que se van a pagar, que se va a cumplir la ley del 150%. La cinco, va Sí. cinco, sigue. Se necesita que se garantice resolver el tema del alumbrado público sin tener que privatizar más. Y cuarto, se necesita un modelo de negocio diferente que no endeude más el país y que permite efectivamente tener desde Catalina y otros proyectos una energía base para el Esos son sistema. los puntos que están pendientes. He nombrado 6 puntos importantes y la transparencia del sistema que garantice que nosotros no tengamos 7 consejos directivos, 800 empresas como por ejemplo las UER, que la pueden dirigir 7, 11, 15 personas y hay 1000 empleados en un organismo que lo que tiene es que diseñar No, pues proyectos de ustedes desarrollo. están pidiendo No, demasiado. nosotros estamos pidiendo lo que dice la ley. Porque todo lo Sí, que pero decimos- eso es demasiado para el sistema. pero una político. pregunta, lo dice la ley, debe cumplirse en la Por ley. eso que no se ha llegado Es al más, pacto entonces. Tú sabes por qué nosotros dijimos el proyecto puede ser de un solo punto. El pacto puede ser de un solo punto y el país tiene que entenderlo. Si este país fuera serio y honesto, y yo siempre los escucho a ustedes, solamente se resolviera haciendo una sola cosa, con un solo punto. ¿Cuál? Cumpliendo la ley. Bueno, Bueno, eso es Fernando verdad. Peña, Ahí Fernando tienes Peña. razón, cumpliendo las leyes que Las tenemos, Fernando leyes. Peña, haríamos que este país fuera diferente. Diferente. coordinador del Observatorio Eléctrico de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mil gracias por la participación. Vamos a tratar de estar presentes en la reunión de mañana y a darle seguimiento. La de mañana y la del sector Y la del social sector estatal de a las 5. Un cafecito, Fernando, para que Gracias. nos vayamos Sí. tranquilos.